Hola mis queridos amigos, una vez más estamos aquí para estudiar la maravillosa palabra de Dios. En este día nos corresponde estudiar en cuanto a Apocalipsis capítulo 13, la parte 2. En este día vamos a ver el desenlace de toda esta historia de cómo será los acontecimientos en el tiempo del fin en el que estamos viviendo. Te invito a que tengamos una palabra de oración. Oramos. Amante y buen Dios, en este momento, Señor, te pedimos mucha sabiduría para entender esto de tu palabra. Te imploramos, oh buen Dios, que nos guíe y que nos acompañe en este estudio. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo que la bestia que nosotros vemos que se levanta en Apocalipsis el capítulo 13 representa el sistema papal. Y eso nosotros lo vimos porque se mencionan, esta bestia tiene la misma característica que tiene el cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7. Y ya hemos visto que este cuerno pequeño representa lamentablemente a la iglesia romana, representa al sistema papal. Y debo de decirle que no todo lo que nosotros pensamos en cuanto a las religiones, todas las religiones que existen en el mundo hoy, no quieren decir que todas son de Dios. La Biblia menciona quién es el pueblo verdadero de Dios en este tiempo del fin, y te invito a que tú puedas estudiar eso. Estudia eso, eso es de vital importancia. Hoy en día existen más de 33,000 denominaciones en el mundo. Bueno, solamente en los Estados Unidos existen más de 33,000. Y no es lógico eso, que Dios tenga tantos pueblos diferentes. Dios tiene un solo pueblo que anda conforme a como dice en la Biblia. Y nosotros debemos de investigar quién es ese pueblo. Es decir, la Biblia presenta que se levantarían muchos movimientos falsos al final de la historia, que vendrían muchos falsos profetas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Así que la mayoría de las religiones que nosotros vemos en el mundo hoy no andan conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras para este tiempo. Pero hay una que sí cumple con lo que dice Dios. Ahora, la religión, como he dicho anteriormente, no salva a nadie. Lo que nos salva es que nosotros seamos sinceros a Dios y que nosotros estudiemos y andemos como dice en su palabra. Así que queremos estudiar ahora sobre este poder. ¿Qué va a pasar con este poder al final de la historia? Ya hemos visto que este poder gobernó hasta 1798, recibió una herida mortal, por así decirlo, porque se le quitó el poder con el que él gobernaba, el poder político, pero dice que al final de la historia nuevamente se le va a devolver este poder y entonces va a volver a gobernar. Y queremos ver de qué forma es que este poder va a volver a gobernar. Por eso te invito a que leamos los versículos 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 13. Dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra. Es decir, esta es otra diferente de la primera que vimos. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, al sistema papal, la primera bestia que estudiamos en nuestro estudio anterior. Dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Nótalo ahí, que dice claramente que este poder papal va a volver a gobernar. Ahora, esta segunda bestia que se menciona aquí representa a los Estados Unidos. Y no tenemos tiempo para nosotros mirar eso. Tú vas a tener que aceptarlo por fe. Y bueno, con las evidencias que te voy a presentar ahora, tú lo vas a asimilar. Pero Estados Unidos, los cristianos de los Estados Unidos van a hacer que se adore a esta bestia. Ahora, ¿cómo van a hacer que esta bestia sea adorada? Bueno, ustedes saben que en estudios anteriores nosotros hemos visto, nos presenta el libro de Daniel, que cuando nosotros nos metemos en la primera tabla de los mandamientos de Dios, que tiene los primeros 4 mandamientos, eso es un problema. Y a Dios no le cae bien ese asunto. Ahora, ¿cómo es que este sistema va a hacer que todos los habitantes del mundo lo adoren? Bueno, te lo voy a mencionar. Nosotros estudiamos que este sistema trató de cambiar la ley de Dios. Y uno de los cambios que hizo fue que el día sábado lo cambió para el domingo. Algo
que no es aprobado por Dios. Solamente Dios tiene la autoridad para hacer eso. Así que cambió el día sábado para el domingo, se metió en la primera tabla de la ley de Dios. Y cuando nosotros nos metemos en la primera tabla de la ley de Dios, tenemos problemas. Porque estamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Así que este sistema cambió el día de reposo del sábado al domingo y ha hecho que todos los habitantes en el mundo guarden el domingo. Por ejemplo, el Papa Francisco, que es el actual Papa, estableció lo que se conoce como la encíclica Laudato Si. Y te invito a que tú puedas leer esta encíclica o yo puedo compartirla contigo. Pero en esta encíclica el Papa Francisco está haciendo mucho énfasis en el asunto del cambio climático. Bueno, hay tres causas que él está presentando y es que la Tierra, hay un problema de cambio climático que es real y él dice que a la Tierra debe de dársele un día de descanso a la semana, porque en los países desarrollados la gente trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Así que él dice que debe de dársele un día de descanso al planeta para que el planeta pueda restaurarse. También él dice que a los pobres debe de dejársele descansar un día un día a la semana porque no pueden ser esclavos del trabajo. Y también él dice que la familia necesita un día a la semana para ir a la iglesia, para renovar su batería espiritual. Ahora, el problema con esto es que él dice que ese día tiene que ser el domingo, porque el domingo es el día de reposo del Señor, según él. Pero la Biblia nos dice que el día de reposo es el sábado. Así que cuando nosotros guardamos el domingo, estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Estamos obedeciendo a la bestia, estamos obedeciendo al papado antes que a los hombres. Así que en esta forma es que él va a hacer que todo el mundo le adore, guardando un falso día de reposo. Y él ha hecho movimiento para esto. Por ejemplo, en el año 2015, él se reunió con las Naciones Unidas presentándole esta encíclica. Y esta encíclica fue aprobada por las Naciones Unidas y los poderes del mundo van a hacer todo lo que esté a su alcance para que esto sea una realidad, estas tres causas que él está presentando. Por ejemplo, él está reuniendo a personas famosos también en el Vaticano, presentándole su encíclica para que ellos también lo ayuden en esta causa. Se está reuniendo con muchas personas famosas como Leonardo DiCaprio, bueno, entre muchos otros. Ahí te presento las imágenes para que tú puedas mirar. También él ha hecho que muchas personas estén a favor de esto, del cambio climático, porque es una realidad. Así que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, apareció en CNN, y esto es una noticia vieja ya, como parte de una discusión en el ayuntamiento sobre el cambio climático. Es decir, está a favor de que se abogue para esto, para el cambio climático. Ahora, ¿qué es lo que quiere este sistema papal? Este sistema papal lo que quiere es que por obligación que se dé una ley dominical a donde todos los cristianos del mundo tengan que adorar a Dios en el domingo. Él quiere que esto sea impuesto por ley para que supuestamente le demos descanso al planeta. Pero esto es un problema, mis queridos amigos, porque no se nos puede obligar a nosotros a adorar en determinado día. Y además de eso, si vamos a guardar un día, tiene que ser el día sábado. Aunque como quiera, nosotros no podemos establecer una ley para obligar a las personas que adoren en el día sábado, aunque es el día verdadero de Dios. Porque hemos visto que por imposición, por obligación, Dios no trabaja. Dios trabaja con el libre albedrío. Así que vemos aquí que en muchos lugares del mundo están pidiendo una ley dominical. Por ejemplo, el principal obispo católico de Polonia pidió una ley dominical. El arzobispo de Santiago de Chile pidieron ley dominical. Por ejemplo, en Brasil establecieron una ley que obliga a las empresas a cerrar los domingos en Macagua, en el lugar que le dicen Macagua. También el Papa Francisco bueno, en el país que él es, en Argentina, con el apoyo de la KEM, que son como la asociación de las empresas allá, ellos están abogando por el descanso dominical, para que esto sea una ley nacional. Fíjense, adorar en el domingo por obligación
Y también se han presentado artículos en revistas, en periódicos, el domingo como unidad de los cristianos. Si ustedes se fijan, todas las religiones de hoy en día guardan el día domingo, contrario a lo que dice Dios. Por ejemplo, el Papa eso también ha logrado la unidad con todos los cristianos, porque es lo que quiere ponerlo a ellos a hacer lo que ellos dicen. Así que ahí tenemos a las iglesias reformadas que firman declaración ecuménica con la Iglesia Católica. Tenemos también a la Iglesia Ortodoxa, una de las iglesias que tiene más personas en el mundo. Ahí vemos al Papa Francisco reunido con los líderes de diferentes iglesias, hasta con los budistas, miren, que no son cristianos. Ahí está él, en unidad con todos ellos. Este es un papa que ha hecho un gran movimiento en el mundo. También tenemos al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, dándole poder a la religión. Y eso es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que estamos pronto a ver el momento cuando se va a dictar una ley dominical. Y entonces en esa forma es que todos los cristianos del mundo van a adorar a la bestia y van a adorar a su imagen. Y quiero leerte lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, que dice así. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, que cuando esta ley dominical se dicte, todo el que no esté dispuesto a guardar esta ley dominical, le va a pasar lo mismo que pasó allá en la Edad Media. Van a ser perseguidos. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está, mis queridos amigos. Esta ley va a ser que los que no se sometan a esa ley no van a poder ni comprar ni vender, porque van a controlar a todo el mundo para que todos tengan que adorar obligatoriamente a la bestia. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios adorarán a Dios en el día sábado y no se van a someter a esa ley dominical. Y entonces ahí es que va a pasar lo que dice en Daniel capítulo 2 y el versículo 1. Y se levantará Miguel y defenderá a su pueblo. Es decir, que nosotros debemos de tener claro esto que va a pasar. Y nosotros debemos de ponernos del lado de Dios, porque solamente en el lado de Dios podemos estar seguros. Estos son los eventos finales, mis queridos amigos. Y por una razón Dios ha permitido que tú lo hayas podido conocer. Así que esperamos y oramos para que tú puedas vivir de acuerdo a la luz que Dios te ha presentado. Que Dios pueda bendecirte grandemente.